Lo que vamos a ver hoy es lo que el Señor Jesucristo llama, o lo que conocemos como la regla de oro. Tratar a los demás como tú quieres que te traten. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo trata con 3 aspectos fundamentales de todas las personas. Todas las personas tenemos 3 aspectos fundamentales en nuestra vida. En primer lugar, nuestra relación con Dios. Y en el capítulo 5 habla de la persona con su relación con Dios, y ahí le enseña su necesidad de Dios y le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Ahí les comienza a decir cómo poder entrar en este reino de los cielos que el Señor Jesucristo trajo aquí a la tierra, y además es un reino que nos está esperando en el futuro. Y les dice: cuando reconoces tu pobreza espiritual y que tú no puedes por tus propios medios llegar a alcanzar a Dios, dice la palabra de Dios: bienaventurado, eres dichoso cuando reconoces tu pobreza espiritual, porque entonces vas a poder ver a Dios y vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y toda la persona que reconoce su impotencia de poder llegar por sí misma al cielo y reconoce a Jesucristo como su Salvador, tiene acceso al reino de los cielos. Y una vez en el reino de los cielos, el capítulo 6 habla de nuestra conducta, de nuestras prácticas como hijos de Dios, y nos habla de la generosidad, y nos habla de la oración, y nos habla del ayuno, y nos habla de las prácticas que nosotros tenemos, y que muchas veces la gente se va, ¿verdad?, al Tíbet, y me voy a encontrar a mí mismo, cuando la palabra de Dios dice: primero ten una buena relación con Jesucristo, y después el Señor Jesucristo va a ordenar tu vida de tal manera que tus prácticas van a estar de acuerdo a lo que Dios anhela, y tu vida va a estar en armonía. Pero después, en el capítulo 7, nos habla del cristiano y su relación con los demás, y comienza diciendo: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida que mides vas a ser medido. Ahora, nosotros estamos viviendo en un mundo que se sabe muy bien este verso de no juzgues para que no seas juzgado, y nos obligan a que ninguno de nosotros podamos juzgar ninguna actividad inmoral, o que para nosotros o para la palabra de Dios es inmoral. Entonces nos dice: tú no puedes juzgarme a mí porque la Biblia dice: no juzgues para que no seas juzgado. El mundo nos está exigiendo que seamos tolerantes, pero déjeme decirle lo que es la tolerancia. Lo que el mundo entiende por tolerancia es esto: yo soy así y no voy a cambiar. Eso es lo que el mundo quiere. Yo soy así y no voy a cambiar. Pero déjeme decirle una cosa: el amor de Dios es tan grande que te acepta como estás, pero una vez que vienes al amor de Dios, y si quieres que Dios te salve, el Señor Jesucristo dice: yo te perdono, te acepto como estás, pero arrepiéntete de tus pecados y yo te puedo transformar. Lo que el Señor Jesucristo hace es aceptarte como estás, pero Él quiere transformarnos. Él no va a permitir inmundicia en el reino, no va a permitir pecado en el reino, y claramente en la palabra de Dios establece lo que es pecado. Nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a los diferentes temas que el mundo trata como controversiales? Vengamos a la Biblia. ¿Y qué dice? Porque ¿sabe qué? Cada uno de nosotros podemos adquirir, y la verdad es que se han hecho estudios en las iglesias para ver de dónde las personas en las iglesias sacan sus principios para su vida, y la mayoría sabe de dónde los saca: de los medios, es decir, de la televisión y el radio, y los talk shows, y de Cristina, y a Cristina de los años 90, ¿qué estoy hablando, verdad? Pero para que vean nomás, pero de los talk shows de Oprah tiene más influencia que muchos pastores, y que en las vidas de las personas tiene más influencia lo que leemos en revistas y en periódicos que lo que tiene la palabra de Dios. Es decir, la gente está tomando sus principios de vida de todo lo demás, de su experiencia y de sus amigos, que de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, imagínense cómo estamos. Entonces, lo que el Señor nos ha dado aquí es las reglas de fe y conducta. ¿Qué es inmoralidad? ¿Qué es todas estas cosas? Tenemos que venir a la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios dice acerca de estas cuestiones que el mundo demanda que nosotros aceptemos. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme ahí en Mateo capítulo 7, y vamos a leer los primeros versos.
de aquí de este capítulo 7. Es maravilloso este capítulo. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y os despedacen, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Aquí el Señor Jesús está hablando de nuestra relación con los demás. Ahora, Él nos da tres principios, nos da tres enseñanzas. El primero es el principio de juzgar a los demás. El segundo son los peligros que hay en el engaño. Y el tercero es el poner un fundamento para tu vida. Entonces, estas tres cosas nos va a hablar el Señor Jesús en estos versos. Ahora, Él comienza diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. Es verdad, sean juzgados. Es verdad que esta enseñanza es una instrucción donde el Señor Jesús nos dice que no debemos juzgar la conducta de ninguna persona y que la gente pueda decir, no me juzgues porque no debes de juzgar. Ahora, déjeme decirle, el problema es que no entendemos bien lo que se está diciendo, lo que el Señor Jesucristo está diciendo. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice ahí el mismo verso 6. Y dice, no des lo sagrado a los perros. ¿Cómo puedo saber que es un perro? Y el Señor Jesús les llama de esa manera. Perros y cerdos eran dos animales despreciables para los judíos. ¿Cómo el Señor nos dice, no juzgues? Y después dice, no des lo sagrado a los perros. No de lo santo a los perros, ni de los valiosos a los cerdos. ¿Qué dice después en el verso 15? Cuídense de los falsos profetas. Si yo no voy a juzgar, ¿cómo voy a saber que es un falso profeta? Entonces tenemos que entender esta enseñanza en su contexto. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no juzguemos. El problema es que nosotros identificamos el juzgar con el condenar. Y usted, cuando una persona es llevada a la corte, es llevada a un juicio. Se le hace un juicio, está siendo juzgada, pero esa persona no puede ser condenada hasta que se le halle culpable. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que no condenes, no enjuicies a las personas para condenarlas. En primer lugar, porque nosotros no podemos condenar a las personas porque no conocemos el corazón de las personas. Entonces, en primer lugar, no debemos condenar o no debemos juzgar para condenar. Porque nosotros no estamos calificados para condenar las acciones de otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos de acuerdo a lo que vemos, a la apariencia. Y Dios juzga el corazón. Dios no juzga la apariencia. Digamos que estamos aquí y de pronto entra a la iglesia una persona, un joven con los pelos parados así, con tatuajes por todas partes en la cara, o de esos rapados que se ponen tatuajes aquí, Mara Salvatrucha 13 y no sé qué, y entra y nosotros lo vemos. ¿Cuál va a ser lo primero que vamos a pensar? Por su apariencia lo vamos a condenar. Este es un delincuente. Ni siquiera lo conocemos, nada más la apariencia vemos. Ahora, si viene aquí, gloria a Dios porque el poder del Señor, y es un delincuente, gloria a Dios porque el poder del Señor lo puede transformar. Pero muchos de nosotros le cerraríamos la puerta porque, juzgamos la apariencia. El Señor Jesucristo dice, no juzgues para que tú no puedes conocer el corazón de esa persona y tampoco puedes conocer el propósito de Dios. Entonces, ninguna persona está calificada para condenar a una persona. Y lo que dice aquí el Señor Jesucristo es, recuerda, tú también tienes cola que te pisen. Y uno dice, ¿a qué se refiere? Es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo. Y dice, ¿y por qué echas de ver la paja, el aserrín que tiene en el ojo tu hermano y no ves aquí la estaca que tienes clavado en el tuyo?
Dice, hipócrita, primero saca la tuya para que veas bien. Entonces no podemos juzgar porque nosotros también tenemos cola que nos pisen. El Señor Jesucristo vinieron y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? Claro, querían probar al Señor. El Señor Jesús estaba sentado en el piso y comenzó a escribir. Muchos piensan que lo que empezó a escribir fueron los mandamientos. No mentirás, no adulterarás. Y ya que escribió algunas cosas ahí, dijo, ahora sí, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y los que estaban ahí comenzaron a ver, se identificaron con el pecado y se dieron cuenta que ninguno podía condenar a esa mujer porque ellos mismos tenían pecado. Y dice la Biblia que de los más grandes hasta los más jóvenes, todos se fueron. Y después el Señor Jesús levantó la vista y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y le dijo, no, Señor, ninguno. Y le dijo el Señor Jesucristo, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué, Señor? ¿Qué tan maravilloso tenemos? El amor de Dios nos trae como estamos, nos acepta como estamos, pero nos transforma por su amor y por su poder. Y Él dice, no condenes y no juzgues a los demás. Ahora, imagínate que nosotros, porque claro, eso es hipotético, ¿no? Que nosotros llegamos a juzgar a los demás, que eso no pasa, ¿verdad? Eso es hipotético. Déjame preguntarte, ¿cuál es el beneficio que obtienes de juzgar a los demás? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos de... Ya lo viste, qué gordo se puso. ¿Por qué? Porque así somos. ¿Qué beneficio obtenemos de decir y criticar y ver todas las faltas que los demás tienen? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque si somos honestos, nos queremos sentir más que ellos. Eso es realmente el corazón del problema. Me quiero sentir más que ellos. Y cuando estoy leyendo la Biblia me encuentro que el Señor Jesús se encontró con un fariseo que estaba ahí en el templo bien paradito, ¿verdad? Y estaba un publicano derramando su corazón diciendo, Señor, sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y el fariseo se paró ahí y dijo, gracias, Señor, que yo no soy como ese pecador. Yo voy a la iglesia todos los domingos, diezmo todos los domingos, yo me guardo, yo oro, yo ayuno, yo hago todas esas cosas. El Señor Jesucristo les dijo que eso no es realmente una religión, no es una persona que realmente está amando al Señor. Más bien, aquel que fue y dijo, Señor, te sé propicio, fue perdonado, fue aceptado antes que el otro. Entonces, no tenemos que juzgar condenando, pero ahora sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué se refiere? Si yo no voy a juzgar para condenar, ¿qué tengo que hacer? Lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que discernir con dirección. Es decir, discernir quiere decir que podemos diferenciar. Como dijimos hace un momento, cuando nosotros hacemos y juzgamos para sentirnos superior, ese es el problema. Ahora, cuando nosotros juzgamos, es como señalar a una persona diciendo, mira señor, se comió el chocolate. Ahí está, mira señor, ahí está el que se comió el chocolate, y el Señor nos ve todos estados llenos de chocolate. Y el Señor nos ve y dice, qué ridículo eres. ¿Cómo te pones a juzgar a los demás cuando no te ves a ti mismo? Debemos juzgar con distinción y debemos reconocer a lo que el Señor Jesucristo llama cerdos y perros. Ahora, estos cerdos y perros, el Señor Jesús, para nosotros nos suena muy fuerte. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús dijera esto? Bueno, lo que el Señor Jesús está diciendo es utilizando una hipérbole que se llama un sentido, darle un sentido, una aplicación o un entendimiento más grande para que nos demos cuenta de lo que se está refiriendo. Se está refiriendo a que hay personas que rechazan el mensaje, que se burlan del mensaje, que pisotean al Señor Jesucristo, que pisotean su sangre, y dice, ¿para qué tú sigues hablándole a una persona de esa naturaleza? Mejor ya no le sigas diciendo, no le des lo valioso, dale lo valioso al que lo va a valorar. Dicen que una vez estaba un granjero en el invierno, iba caminando y de pronto se encontró a una víbora. Y era invierno, y ustedes saben que las víboras en el invierno tienen que invernar porque son de sangre caliente, ¿no? Tienen solamente en calor. Entonces, le dio lástima, ay, pobrecita.
Entonces se la puso en la bolsa y se la llevó. Y con el calor de su cuerpo, la víbora comenzó otra vez a despertar. ¡Pum! Le mordió y lo mató. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no distinguimos y no discernimos. Estamos dando lo santo y lo sagrado y lo valioso a lo que no, a las personas que no lo valoran. Ahora, ¿cómo podemos distinguir? Por eso el Señor Jesucristo, los siguientes versos, habla y dice: pidan y se les dará, busquen y hallen, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, al que busca halla, al que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Así es que en todo traten ustedes a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Y aquí el Señor Jesucristo les da la base, les dice: esta es la regla de oro. Si tú vas a juzgar, lo que tienes que hacer es más bien discernir. Tienes que hacer la diferencia. Ahora, ¿cómo vas a hacer la diferencia? Ora. Ora, pide, busca, halla, sé insistente. Sé insistente como la viuda al juez injusto, toque y toque. Busca como la mujer que perdió el dracma y diligentemente la buscó hasta que la encontró. Toca insistentemente, ora insistentemente. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere dar sabiduría para que puedas poder discernir y puedas diferenciar claramente. Y entonces dice: pero acuérdate, tienes que aplicar la regla de oro. Ahora, déjeme decir algo interesantísimo. Hay muchas religiones. El judaísmo tiene no hagas con los demás lo que tú no quieres que ellos hagan contigo. El Islam también tiene su regla de oro. El budismo tiene su regla de oro. El islamismo tiene su regla de oro. El taoísmo tiene su regla de oro. El zoroastranismo tiene su regla de oro. Y todas dicen: no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, cambia el aspecto negativo de no hagas y lo pone en activo y dice: haz con otros lo que tú quieres que ellos hagan por ti. Es decir, no nada más no les hagas, haz cosas, hazles a los demás lo que tú quieres que ellos hagan por ti. Y nos pone en ese sentido de hacer, en lugar de en ese aspecto pasivo de esperar que nadie me haga para que no les haga. Sino ve y haz lo que tú quieres que los demás hagan por ti, haz con otros. Y esta es la regla de oro. Y nos dice que tenemos que aplicar esta regla de oro. Escuche, el Señor no juzga con condenación, sino Él juzga con misericordia. Él muestra el pecado porque quiere perdonar y Él quiere dar vida nueva. Y qué maravilloso es que Dios nos ama, aun cuando nosotros somos sus enemigos y vivimos en pecado. Pero Él es misericordioso y nos acepta como somos. Pero recuerda, Él nos acepta como somos para transformarnos, no para dejarnos igual. Los que venimos a la iglesia, no venimos a la iglesia porque soy perfecto. No venimos a la iglesia porque ya no tengo pecado. Venimos a la iglesia porque somos pecadores arrepentidos y que necesitamos ser animados y que necesitamos venir y alabar al Señor que ha tenido misericordia por nosotros. En segundo lugar, no solamente entonces habla de los principios para juzgar, sino que en segundo lugar también nos habla de los peligros del engaño. Fíjense cómo hay unos peligros tremendos en nuestra vida y habla de estos peligros en los versos 12 al 23. Y en primer lugar habla, 13 al 23, y dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Fíjense el primer peligro que tenemos. El primer peligro que tenemos es encontrar una puerta ancha donde todo el mundo va a entrar por esa puerta. Y además el camino que hay detrás de esa puerta es un camino amplio.
Y tú puedes entrar por donde entra todo el mundo y puedes caminar por un camino amplio que no tiene ninguna demanda, donde no necesitas ningún compromiso, donde no necesitas absolutamente nada. Y muchas iglesias cada vez ponen más ancha la puerta y más amplio el camino. Y entonces nosotros comenzamos a vivir todas las campañas comerciales que se hacen, ¿verdad? Cómprese su carro, llévese, manéjelo sin compromiso, ¿verdad? Compre sin compromiso. Visítenos sin compromiso. Y la iglesia venga también sin compromiso. Y ya estamos en las iglesias, a lo mejor las iglesias llenas, pero llenas de cristianos sin compromiso, llenas de cristianos sin convicciones, llenas de cristianos que no quieren avanzar, ni crecer, ni vivir para el Señor, sino nada más quieren una puerta ancha y un camino, una puerta ancha y un camino amplio. Y la palabra de Dios dice, ten cuidado porque esa puerta ancha y ese camino amplio por donde muchos van, lleva a la perdición. Pero el camino angosto, el camino del compromiso, el camino de la convicción es el que lleva la vida, pero pocos son los que quieren tomar ese paso de compromiso, pocos son los que quieren tomar ese paso de convicción. Entonces nos habla de esa puerta falsa, no nada más de la puerta falsa, sino además de la puerta falsa, nos habla en los versos 15 al 20 de los falsos maestros. Los falsos maestros van a venir con sus puertas falsas y sus caminos amplios para que no tengas problema. Es más, ¿tienes comezón en los oídos? Ven, yo te rasco. Es lo que dice el apóstol Pablo, dice, en los últimos tiempos la gente se van a amontonar maestros para ellos mismos porque solamente van a tener comezón de oír, es decir, van a querer oír lo que ellos quieren. Dios te prospera. Ven a Cristo porque Él te va a prosperar y te va a hacer millonario. Es más, pásame la ofrenda porque ahorita vamos a tomar una ofrenda, porque si tú siembras una semilla de $1,000 hoy, no importa. Ve al cajero automático y saca tu tarjeta de crédito, echa $1,000 porque el Señor te quiere dar 10,000. Y si tú me crees y tienes fe, vas a echar $1,000 y la próxima semana te voy a ver aquí con $10,000 y un BMW. Y la gente dice, wow, no, pues sí, voy a confiar y ahí están echándole los $1,000. Y ¿dónde la palabra de Dios dice que el Señor vino a hacernos ricos? A hacernos prósperos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a salvarnos porque vio nuestra miseria y nuestro pecado. Y ese es el evangelio, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero ahí están los falsos maestros con sus puertas anchas y con sus caminos amplios, diciéndole a la gente lo que quieren oír. Cuídense de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, porque escuche, el versículo más terrible, en mi opinión, está precisamente en este pasaje, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos muchos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás los conocí. Pero Señor, entramos por la puerta amplia y caminamos por la puerta amplia y caminamos por ese camino amplio y escuchamos a esos maestros maravillosos que nos decían cómo tú nos ibas a bendecir. Precisamente nunca te conocí, porque el evangelio no es la puerta ancha ni el camino amplio. El evangelio es la puerta estrecha y es el camino angosto que lleva a la vida. Y la palabra de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo es solamente un evangelio. Este es el evangelio que les predico, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el cual también recibieron, que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. Tenemos que entender eso. Jesucristo murió por nuestros pecados, no porque somos buenos y nos va a recompensar. Vino a morir por nuestros pecados, vino a sufrir en una cruz por nuestros pecados, vino a recibir un azote en su espalda y clavos en sus manos y en sus pies por nuestros pecados. Eso vino al Señor Jesucristo, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nunca dice ahí prosperidad, nunca dice ahí todas esas cosas que ahora se predican. Entonces, las profesiones falsas. Falsas profesiones. Sí, yo creo en este Dios de milagros, yo creo en este Dios que Dios hace milagros, claro que sí los hace, Él es Dios.
pero no los hace por nuestros caprichos, los hace para su gloria. Y finalmente nos hace una invitación. Y toda la predicación y todo el mensaje del Sermón del Monte, donde habla del reino de los cielos, termina con una invitación para usted y una invitación para mí. Ahora que has escuchado este mensaje, ¿qué vas a hacer con su palabra? ¿Qué vas a hacer con su palabra? Dice la palabra de Dios, poner el fundamento en nuestra vida. Por tanto, todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. ¿Y qué pasó? Ya no va a tener problemas, todo le va a ir bien, su suegra lo va a tratar bien, hasta le va a cocinar. No, dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la roca. Cuando tú escuchas, vienes a la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios comience a transformar tus pensamientos y que no digas, no, pues es que el mundo así vive y yo también puedo vivir de esa manera. Cuando la palabra de Dios te está diciendo lo que Dios espera de ti y comienzas a decir, Señor, yo quiero ajustarme a lo que tú digas y no a lo que yo creo, pienso, me han enseñado, lo que la mayoría hace, sino vengo aquí a lo que tu palabra dice. Tú estás cimentando tu vida en la roca, tu familia en la roca, tu matrimonio en la roca. Y van a venir pruebas, sí, van a venir vientos, sí, van a venir ríos y van a soplar los vientos y van a azotar contra aquella casa, sí, pero va a permanecer porque está fundada sobre la roca. Pero dice también, pero cualquiera que oye mis palabras y le entra por aquí, le sale por acá, que es lo que básicamente, pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Mira qué bonita casa, mira nomás qué tremenda casa, mira el ventanal que da hacia el mar y todo, tremendo. Pero la primera lluvia apenas llegó y subió la marea y sopló. Y dice la Biblia, y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Déjame decirte, tu vida es valiosa para Dios. Y Él quiere salvarte. Y Él quiere establecerte. Y Él quiere cimentarte en la fe. Y aquí está su palabra, sus preceptos. Tú los pones por ahora. Tu vida va a permanecer. Pero ahora, si tú escuchas esta palabra, ¿y tú crees que tienes un plan mejor que el de Dios para ti? No soy profeta, ni hijo de profeta. Pero te puedo decir, tu vida va a ser una ruina. Porque la vida, cualquiera que oye mi palabra y no la pone por práctica, su vida, su casa, su familia se va a derrumbar. Está fundada sobre tus ideas, sobre tus razonamientos, sobre tus creencias, sobre tu inteligencia, sobre tu experiencia, pero no sobre la palabra. Esta mañana el Señor nos invita a cada uno a que hagamos nuestra vida y fundemos nuestra vida en la palabra de Dios y la pongamos por obra. Y que nos relacionemos a los demás con esta regla de oro. Haz con los demás lo que tú quieres que ellos hagan por ti. Vamos a